Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Amigos televidentes, tengan todos muy, pero muy buenos días, bienvenidos a este su programa dominical Debate Abierto. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a dedicar todo el programa a hablar de educación. Son 2 horas de programa. Es poco el tiempo para todo lo que pudiéramos hablar sobre un tema tan apasionante, amigos televidentes, y más que mañana, lunes, comienza el año lectivo 2017. Vamos a ver las cosas buenas y las cosas malas que están pasando, porque no todo es malo siempre, así de sencillo. Bien, nos acompañan en el día de hoy la profesora Eliana Golcher, una persona que se ha dedicado al estudio de la educación durante muchísimos años, a escribir sobre educación, es profesora, así que con ella hay mucho que hablar en el día de hoy. También el profesor Mario Rodríguez, asesor de la ministra de Educación. También nos acompaña el rector de la Universidad Santa María la Antigua y también un estudioso de la educación, empresario, el señor Juan Planel. Gracias. Me acompaña Ana Castillo, ¿así es? Sí. Ella es de Jóvenes Unidos por la Educación, un movimiento de jóvenes que también se ha metido de lleno a evaluar, a estudiar, a apoyar, a aportar en este tema. Me acompaña el dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, Diógenes Sánchez, y el profesor Julio Escobar, quien también por muchos años ha estado empeñado en aquello de que es la educación el único mecanismo, la única herramienta que nos va a sacar como país de la pobreza. Así de sencillo. Gracias por estar aquí a todos en el día de hoy y quiero que nos hagan un diagnóstico. Conviértanse en médicos los panelistas para hacerme un diagnóstico. Comienzo con usted, don Julio. ¿De dónde estamos en este momento en materia educativa en la víspera del arranque del año escolar? A mí me gusta referirme siempre a, ustedes saben, muchos que mi trayectoria profesional es en ciencias. Me gusta mucho referirme a la evidencia. Nosotros tenemos múltiples evaluaciones internacionales que nos muestran que nuestro sistema educativo dista del sistema que queremos. Y dista por varios motivos. Primero, los alumnos no logran el aprendizaje que quisiéramos. Segundo, nosotros no logramos todavía tener el tipo de competencias que el mundo requiere para la vida moderna. Y además de allí, sabemos que hay un número de limitaciones y debilidades en el sistema educativo, en el sistema administrativo y similares. Me gusta decir que el hablar de estas debilidades no debería causar estrés. Es bueno que sepamos dónde estamos porque es la única forma de mejorar. Nosotros sabemos que un alto porcentaje de los alumnos que graduamos del sistema escolar no tienen las competencias mínimas que el mundo considera necesarias. Y estamos hablando específicamente de lenguaje, ciencias y matemáticas, sin las cuales nosotros no podemos lograr un país productivo, pero principalmente que cada una de nuestras personas logre las aspiraciones que desea en su vida. Para corregir eso, mundialmente se sabe que tenemos que enfocarnos en los docentes. Nosotros tenemos que invertir y darle la oportunidad a los docentes a hacer el mejor trabajo posible en las aulas de clase, porque esa es la forma de hacer el milagro, de lograr que los alumnos aprendan. Me gusta indicar que es importante que las escuelas, los centros que forman a docentes y las facultades que forman a docentes sean facultades de primer mundo. Nosotros tenemos que invertir en esas facultades, apoyar al personal de esas facultades, renovar el personal que haya que renovar y de esa forma vamos a resolver el problema en muy poco tiempo, una generación, 2 generaciones, que en la vida de la República de nuestro país es nada. Pero tenemos un compromiso ético con los docentes en funciones y con sus alumnos, así que nosotros también tenemos que apoyar a los docentes en funciones para que logren el mejor nivel posible y eso se ha comprobado que mejora el resultado de nuestros alumnos. También tenemos que asegurarnos que la educación refleja las aspiraciones del país. Nosotros queremos crear un país
donde haya respeto, donde haya democracia, donde no haya delincuencia, donde haya solidaridad, y eso requiere que la educación sea sofisticada. Pero no vamos a poder tener educación sofisticada si no tenemos el apoyo a los docentes para que ellos puedan hacer una labor sofisticada. Hace unos días presenté en el noticiero de Telemetro en la mañana a una persona que da precisamente charlas, seminarios sobre diversos temas, y en una de sus intervenciones hablaba sobre la educación de hoy día, que no enseña a los jóvenes a soñar. ¿Qué me dice usted de eso? Yo tuve la oportunidad de encontrarme con uno de los líderes del cambio del sistema educativo en Singapur. Y con un grupo le hicimos la pregunta, ¿cómo escogen ustedes a los estudiantes que quieren ser docentes, los que quieren estudiar la carrera docente? Y creo que lo primero que nos contestó fue que los escogen según su capacidad de inspirar. Así que nosotros necesitamos buscar gente y cultivar gente con la vocación para inspirar a que nuestros alumnos quieran aprender, quieran saber cosas, quieran crear cosas. Y eso les va a dar mucha mejor oportunidad a ellos en su vida y también al país. El ambiente en las aulas de clase, el ambiente escolar tiene que ser suficientemente interesante para que ellos sientan la motivación para esforzarse y dar el máximo de sí mismos. Y además, nosotros tenemos que poder tener un sistema de evaluación que evalúe a todos los componentes de nuestro sistema educativo de manera que nosotros sepamos si lo que estamos haciendo está dando resultados o no. La inspiración es clave, pero la inspiración viene de la mano de la excelencia. No es posible que inspiremos a nuestros alumnos si quienes están intentando hacerlo no tienen las herramientas, no tienen la formación, no tienen la actitud para lograrlo. Actitud sobre todo. Actitud. Profesora Golcher. Sí, nos piden un diagnóstico. Bueno, yo diría que el sistema como tal, no de ahora, desde hace muchos años, ha colapsado, pero ese colapso tiene, por fortuna, posibilidades de recobro. Si hay buena voluntad política, no solo del Ministerio de Educación, sino de todos los actores involucrados en el sistema educativo, en la comunidad educativa, ¿verdad? Ya ese concepto de que esto es responsabilidad del MEDUCA, ese concepto debe ser superado. Si bien es cierto que la Constitución le establece responsabilidades muy puntuales, ¿no? Pero ese colapso se debe a una gran cantidad de factores que han sido debidamente documentados en más de 20 informes que han hecho con la mejor buena voluntad, pero sin que a la hora de la práctica se ejecuten. Entonces, vamos a iniciar el año escolar dentro de escasas horas, tal como Álvaro lo ha indicado, pero el inicio del año escolar, según declaraciones de la señora ministra y de otras autoridades, nos encuentra con más de 10.000 estudiantes que no van a poder comenzar en las mejores condiciones, en ese ambiente favorable que el doctor Escobar señala, de que yo tenga deseo y entusiasmo de asistir a la escuela, de que me voy a encontrar una escuela adecuada en todo sentido, ¿no? Así que el problema de la infraestructura, a mi juicio, que ha hecho crisis, no por lo que esté por esta administración, sino por una serie de décadas que se ha descuidado, no se le ha dado mantenimiento, a pesar de un fondo de calidad de la educación que determina suficiente dinero para que los señores directores ejecuten, pero ahí hay un problema que puede ser solucionable en la medida en que se cambien, ya que hablamos de evaluación, se cambie el sistema obsoleto de evaluación que tiene el Ministerio en vigencia, que implica desde educación básica un proceso de sumatoria. Entonces, ¿qué pasa? Ese estudiante finalmente le suman todas esas asignaturas y ese estudiante puede llegar a cuarto, quinto grado y no sabe comprender lo que lee. Por eso tuvimos el problema en PISA en el 2009, pero es precisamente por eso. Este es de los pocos países en el mundo que conserva ese sistema de evaluación donde el estudiante, sobre todo en ese nivel, pasa, acredita un año. Inclusive hay un proceso de rehabilitación de la cual yo tengo muchas reservas, que en 3 meses, que en 3 semanas usted haga lo que no hizo y en varias materias, ¿no? Entonces yo sí creo que hay necesidad de, tenemos capacidad los panameños para enfrentar ese colapso educativo,
siempre y cuando estemos dispuestos a pasar de esos acuerdos aparentes a acciones reales, ¿no? Así que yo creo, y no es asunto de materias nada más. Yo quisiera hacer ahí un pequeño paréntesis para decir que son los valores y las actitudes, de qué nos sirve, y creo que ahí pues no hay forma de decir que hay excelencia académica si son en 3 materias nada más. La persona es excelente por una sumatoria de valores, de actitudes y de destrezas. Entonces, yo sí creo que ha llegado el momento, hemos tocado fondo y me preocupa, repito, para con esto concluir esta primera aproximación, de que todo el debate de la educación se está refiriendo al problema de infraestructura y no a donde realmente está la calidad de la educación, que son los planes y programas de estudio. ¿Qué están aprendiendo nuestros estudiantes ahora? ¿Y quién los está formando? Coincido con el doctor Escobar. O sea, gente que realmente tiene vocación para enseñar, que les enseña a sus estudiantes con el ejemplo, no de palabras, con el ejemplo a ser mejores ciudadanos, no a que saque de 100 en matemáticas y en ciencia, en esto, no, eso es importante, pero no es determinante. Entonces, me preocupa que nos hemos olvidado de lo que realmente determina la calidad de la educación, que es la esencia de esos planes y programas de estudio que están obsoletos, y lo digo porque lo he visto, los tengo con bibliografía de hace 30 años y con enfoques superados. Entonces, vuelvo y lo repito, ¿qué esperamos para hacerle frente? Sí tenemos capacidad. Panamá tiene el presupuesto educativo más alto per cápita de toda América Latina, así que yo por esa parte diría que hay condiciones y recursos humanos excelentes, profesionales talentosos como personas y como profesionales. Colapso con posibilidades de recobro si hay una voluntad política tanto del Ejecutivo. Yo tampoco creo que la calidad de la educación es ni mi escuela primero, ni Panamá bilingüe. Si el español que estamos hablando los estudiantes no lo comprenden. Estamos de curita en curita, en cada periodo gubernamental. Sí. Vamos al cambio y regresamos enseguida. Avanzamos, señoras y señores, estamos en debate abierto dominical. Señor Juan Planel, cuénteme un poco cuál es su diagnóstico, su visión de lo que es la educación hoy en día en Panamá. Bueno, en mucho concuerdo con Julio y con Iliana en que las evidencias muestran que la educación no está cumpliendo su propósito y que tanto en el área de las competencias para desarrollar una vida productiva, y hablo ahora de lo que mide PISA, que es fundamentalmente lenguaje, matemática y ciencia, como en el área de los valores para una vida ciudadana, cívica, realmente las evidencias muestran que no estamos andando en el camino correcto. También concuerdo en que estamos en una buena posición en este momento. Por una parte tenemos los fondos. El crecimiento económico nos está dejando la oportunidad de poder emplear esos dineros en el esfuerzo por la educación, por una mejor educación. Tenemos además una preocupación que va en aumento. La población definitivamente cada vez está más consciente de la importancia de una buena educación. Y en concreto hay ahora mismo un compromiso nacional por la educación. Se están reuniendo otra vez, pero esta vez con la esperanza de que se produzcan resultados concretos, los representantes de los sectores que están involucrados, entre ellos los educadores, que definitivamente han de ser los protagonistas de este movimiento. No puede hacerse un cambio en educación sin no solo la participación, sino el protagonismo de los docentes. Y yo he visto también un cambio en el liderazgo de los gremios docentes en esta oportunidad. Así que, como en los juegos de ajedrez, ya a lo mejor no nos queda ninguna ficha, nada más que la reina y el rey, pero estamos en muy buena posición. Docentes con un mejor salario también, eso es importante. Y en ese camino se han hecho algunas cosas, por supuesto que falta mucho siempre por hacer,
pero se han tomado algunas medidas y hay un plan para llevar el salario más cercano a lo que en justicia permitiría contar con los mejores para la profesión docente, que piensen los jóvenes en la posibilidad de estudiar para ser docentes. Ahora hay una crisis en la Universidad de Panamá porque no hay alumnos que quieran estudiar para ser profesores de física, química, en general de ciencias, ¿no? Y eso es una gran debilidad pensando en el futuro. Así que igual, los resultados muestran que estamos mal, pero hay evidencias que nos dicen que podemos superar esa crisis, como dice Ileana, y ir adelante con los cambios que necesita el país para tener una sociedad más justa, más solidaria. Y fíjense que insisto mucho en el tema de los valores, porque normalmente hablamos de las competencias para el trabajo, cuando en realidad lo más importante y donde mostramos más debilidades, si ustedes miran el espectro de nuestra sociedad, donde estamos más débiles es precisamente en la transmisión de unos valores que nos garanticen una sociedad equitativa, solidaria, que nos dé esperanza de cara al futuro. ¿Esa beca universal ha tenido algún impacto a juicio suyo? Yo pienso que la intención es buena, pero la aplicación ha dejado la oportunidad de que gente que no merezca ese crédito esté recibiendo esa beca universal. Además debe ser temporal. Nosotros tenemos que enseñar a superar la condición de debilidad y no a mantenerla a través de unos subsidios, ¿no? Y esa yo creo que es una idea que todo el mundo tiene bien clara. Lo malo es que estos subsidios tienden a quedarse. Eternos. Tienden a ser eternos, porque nunca se ve políticamente el momento oportuno para eliminarlos, ¿no? Y hacerlos eternos hace que ni siquiera se revisen muchas veces. Ciertamente, y yo no he visto que, excepto algunas cifras que indican, y ese es otro problema que tenemos, la ausencia de cifras confiables. Nuestras estadísticas no nos revelan la realidad de lo que está ocurriendo, porque no hay un buen departamento de estadísticas en el Ministerio de Educación, y fuera del Ministerio de Educación no hay grupos que se dediquen a hacer un monitoreo de la realidad, y eso a veces nos obliga a tomar decisiones que no están bien fundamentadas porque administrativamente no se tiene un buen registro de estudiantes. Muchos de ellos son manuales, no se basan en un número de cédula, por ejemplo, y eso permite traslapes y estudiantes que no se sabe realmente cuál ha sido su trayectoria. De modo que ahí también tenemos que hacer un trabajo para poder entonces tomar decisiones bien fundamentadas y no improvisar. Mucho de lo que se acusa al Ministerio de Educación y a las autoridades que han tenido que ver con el tema de la jornada única es precisamente que lo más importante, que es el contenido de esas horas adicionales que se van a añadir, es lo que menos se ha discutido. Ahora ya comienza a hablarse del tema y ojalá toda la sociedad esté pendiente de qué se va a hacer con ese tiempo. Hay muchas necesidades en educación, muchas lagunas. Nos hemos amarrado a un currículo que no cambia y además de eso es muy rígido. Y tenemos muchas áreas que tenemos que fortalecer en la parte artística, en la parte deportiva, Cultural. en la parte cultural. Muchos temas extracurriculares que son importantísimos en las competencias, lo que se llaman competencias emocionales en el mundo de hoy, que son tan importantes. Hoy en día ya está comprobado que los jóvenes que se gradúan no tienen éxito o dejan de tenerlo de acuerdo a la calificación que reciben en la academia, ¿no? En las asignaturas, sino en otras competencias que a lo mejor desarrollan fuera del centro de estudios y que son importantísimas. Alguien me hablaba recientemente de la necesidad de que se manejen temas como estrategia a través de actividades extracurriculares, como es el juego de ajedrez, por ejemplo. Que se sepa que es necesario tener una hoja de ruta cuando se toma una decisión, eso tiene una consecuencia,
y hay que tener 2 o 3 posiciones por delante preparadas. Ese tipo de actividad que en cierta manera es innovadora dentro del plan de estudios, es necesario incorporarla. Y esa jornada única a lo mejor nos da espacio para poder insistir en esos temas que son importantísimos para la formación de valores. Ana, ¿qué piensa como joven de lo que está pasando en educación y cuál es la visión de ustedes? Okay, creo que empezamos este año escolar con grandes retos y a la vez grandes oportunidades. Creo que los grandes retos que tenemos ahorita mismo en el sistema educativo son que necesitamos un sistema educativo de calidad, que sea equitativo, pertinente y eficaz. Equitativo porque ahorita mismo quisiéramos, como jóvenes, ver que un joven que nazca en Canquintú tenga las mismas oportunidades que un joven que nazca en la ciudad y que vaya a una escuela privada. Que no haya, que la educación sea un nivelador social y no al revés, un perpetuador de la pobreza, porque ahorita mismo vemos que donde naces determina la calidad de educación que vas a recibir. Entonces eso sigue haciendo el círculo de la pobreza. Por ejemplo, el 20% más rico del país tiene un promedio de 14 años de escolaridad, cuando el 20% más pobre del país tiene solo 5 años de escolaridad. Y si te vas a las comarcas y si te vas a las mujeres, es muchísimo más bajo que eso. Entonces no le estamos dando las mismas oportunidades que unas personas que nacen en la ciudad o que nacen con distintas posibilidades económicas. O sea, el que nace en la comarca está prácticamente condenado al fracaso. Así es, con la educación que le estamos dando, eso es lo que hace ese... Y si es mujer, peor aún. Exactamente. Entonces, eso es la parte equitativa. También las horas que están en las clases. Un niño que va a una escuela privada tiene 7 horas de escuela en las aulas de clases, al final se puede quedar haciendo cosas extracurriculares. Un niño que va a una escuela pública tiene 4 horas y media, que a las 12 los largan de la escuela o entra a las 12 y estar a la calle. O sea, no tienen otro lugar donde estar, no hay cosas extracurriculares, no hay deportes en la tarde. O sea, no le estamos brindando una oportunidad para él desarrollarse plenamente. Entonces, las horas de clases también son totalmente diferentes en lo que le brindamos a un niño de escuela pública o escuela privada. Que sea pertinente. Yo creo que el sistema educativo que tenemos hoy es de la era industrial, en donde lo que necesitábamos era estudiantes que se memorizaran cosas, que no desarrollaran sus habilidades analíticas, ni críticas, ni resolución de problemas. Necesitábamos que replicaran lo que se les enseñaba memorizándose patrones. Entonces no desarrollamos toda esta área emocional, como comentaban, que es tan importante, de valores, de soñar, de inspirar. Y eficaz en el sentido que logra su cometido, que es que las personas a través de la educación se superen en sus ámbitos laborales. Ahorita mismo, como comentaba el señor Planel, muchas personas necesitan subsidios. Nosotros como jóvenes aspiramos que ningún panameño necesite subsidios, que sea a través de la formación educativa que las personas se puedan mejorar, que logren avanzar económicamente y que se logren realizar como personas. Entonces creo que esos son los grandes retos que tenemos para comenzar este año educativo. También tenemos grandes oportunidades a la vez. Tenemos un gobierno que yo creo que por primera vez hace muchos años está prestándole tanto interés a la educación. Tenemos el Compromiso Nacional por la Educación, que son mesas de diálogo en donde se unen varios sectores del sector privado, las ONGs, los maestros, los estudiantes, que es tan importante involucrar a todas las áreas de la sociedad, no solo como lo dejamos hasta hace poco, que era ministerio y educadores, y solo ellos decidiendo, y eso no es un trabajo solo de esos dos áreas de la sociedad, sino es de todos. Padres de familia, importantísimo que estén involucrados en la educación. Entonces, tenemos además, volvemos a tomar pruebas internacionales y nacionales, que es importantísimo para tener esa datadura que nos lleva a tomar mejores decisiones para guiar el futuro. Volvemos a tomar la prueba PISA el próximo año, el 2018. Este año tenemos la prueba piloto en el 2017, que son pruebas que nos dan información impresionante de dónde estamos, de hacia dónde tenemos que ir.
El año pasado tomamos la prueba TERCE y también se hizo una prueba censal de lectura comprensiva al tercer grado, que son información valiosísima para saber cómo estamos y así guiar un mejor camino. Entonces, bueno, hay otras iniciativas como jornada extendida, que es como dijo el viceministro Staff ayer, para el 2019 quieren tener aproximadamente 500 escuelas, creo, en jornada extendida. Eso le da la posibilidad a muchos estudiantes de tener más horas de clase, de subir su preparación escolar y de no tener tantas horas solos en las casas, sin nada que hacer, que los lleva a querer estar en otras cosas como pandillas y temas que no son buenos para la sociedad. Bien, vamos a hacer un breve alto para irnos a compromisos comerciales. Vengo con usted, profesor Sánchez, y el profesor Mario Rodríguez, y en base a lo que planteaba la joven Castillo, leía la vez pasada un artículo donde hablaban de que en Panamá tenemos escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX, con estudiantes del siglo XXI. Y ahí se reduce básicamente lo que usted plantea. Y también me gustaría que más adelante me hable, basado en lo que usted planteaba, lo que siempre me gustó mucho y leí de la profesora que definía, creo que eran 5 tipos de educación que tenemos en Panamá, si eso ha cambiado o nos mantenemos. Ahora hay una nueva categoría. Hay una nueva, imagínense usted. Vamos y regresamos enseguida. Sí, hay una nueva. Avanzamos, señoras y señores, debate abierto. Profesor Diógenes Sánchez, ustedes que son precisamente parte de esa estructura, que están allá adentro, como uno de las patas de la mesa, ¿qué nos pueden decir? Gracias a los panelistas que están aquí presentes. Sí, definitivamente el sistema educativo no aguanta una enmienda más. O sea, el sistema educativo no puede seguir recibiendo más parches. Yo creo que se necesita una reestructuración de todo el sistema educativo. Y eso implica revisar todos los componentes que forman parte de él, desde el currículum, desde los planes y programas, desde la formación del docente, de lo que tiene que ver inclusive con la infraestructura, lo que tiene que ver con la inversión, lo que tiene que ver con el FES. Es decir, todos esos componentes necesitan ser revisados porque no podemos resolver un problema cuando tenemos 8 o 9 problemas paralelos al problema, por ejemplo, de inversión. Otro problema que hemos planteado es que obviamente el tema de la calidad, hemos dicho que se inicia por todo lo que tiene que ver con la inclusión del 6% del Producto Interno Bruto en educación, porque son 12 instituciones del Estado que apenas se llevan el 4.3% de ese Producto Interno Bruto, cuando, por ejemplo, la UNESCO plantea de que los estados deben invertir por lo mínimo el 6% de su presupuesto en materia educativa. Y entonces, en el caso de Panamá, estamos invirtiendo apenas el 4.3% que se da en educación, cultura y deporte. 2 instituciones del Estado que se llevan ese 4.3% del Producto Interno Bruto. Otro elemento que es importante es que la educación no se le puede descontextualizar. Entender la educación es contextualizarla, entendiendo también de que el sistema educativo forma parte de una sociedad y hay que entender cómo la composición social de esa sociedad. Por ejemplo, nos preocupa mucho los hogares disfuncionales que hay en el país. Vemos que la mayoría de los muchachos, de los niños y de los adolescentes que van a las escuelas solamente viven con uno de los padres. Y es un elemento importantísimo porque quien garantiza que realmente el estudiante cumpla con las tareas, con las asignaciones académicas, es la persona que está en el hogar. Y el padre de familia se convierte en un supervisor de las tareas académicas que tiene ese muchacho. Pero si vivimos una sociedad donde prácticamente el núcleo familiar está desintegrado, donde no hay nadie que supervise al muchacho, donde inclusive tenemos estudiantes que ni siquiera viven con los padres, viven con los abuelos, con los tíos. Es decir, tenemos un problema en el núcleo familiar de que no está pendiente de los aprendizajes que tiene ese muchacho en su hogar. Lo otro es que también es importante que entendamos de que la educación necesita una transformación de todas sus estructuras. Por ejemplo, ustedes decían que tenemos estudiantes del siglo XXI con docentes del siglo XX y con problemas del siglo XIX. Yo diría que es que todavía estamos en el siglo XXI con un presupuesto del año del siglo XX, por decirlo así, o del siglo XIX. Porque, ¿cómo es posible que a estas alturas nosotros tengamos una gran cantidad de escuelas multigrado? Y hablamos de las escuelas multigrado donde un estudiante recibe clases por un docente que imparte 5 y 6 asignaturas. ¿Cómo si yo soy profesor de inglés puedo dar matemática,
puedo dar español, puedo dar química y puedo darle educación artística a un estudiante. Y el 40% de la educación en este país no tiene cobertura media. Es decir, que esos muchachos que están en edades de 15, 16, 17 años no tienen oportunidades de tener acceso a la educación media. Y eso es un gran porcentaje de la población, un segmento significativo de la población que no tiene las oportunidades para tratar de tener mejores oportunidades de vida. También igualmente, el tema de la infraestructura, yo estoy preocupado por lo que va a pasar el día de mañana. Yo tengo alrededor, usted hablan de 10.000 estudiantes, yo tengo la cifra que son alrededor de 15.000 estudiantes que van a estar fuera de los centros escolares, porque hablaba con compañeros del Colegio Pedro Pablo Sánchez, del Colegio Moisés Castillo Caña, que no van a iniciar prácticamente el día lunes. Y estamos hablando que inclusive hay colegios como el Ramón Cantera y el Colegio Santa Fe en Pacora, que también posiblemente en la primera, segunda, en la primera semana o en la segunda, posiblemente también estén fuera, porque por ejemplo, y recuerdo que en una entrevista que me hacía Álvaro, yo lo anunciaba, teníamos problemas de que, por ejemplo, hay escuelas que en este momento no tienen sillas, no tienen tableros, no tienen pupitres. ¿Por qué? Porque es que también tenemos que alejar las guerras comerciales de empresas que tienen interés en estos negocios, y estamos hablando de que, por ejemplo, de los tableros y las sillas y los pupitres, hay empresas que han impugnado las licitaciones que se otorgaron y ahora están en el Tribunal de Contrataciones Públicas y no se sabe cuándo se resuelve ese problema. Mientras tanto, nuestros estudiantes, por ejemplo, el Colegio de Santa Fe, no tienen bancas para el día lunes y están arreglando las bancas viejas para poder darle silla a nuestros estudiantes el día lunes. Y estas son las cosas que hemos dicho. Si no hay la voluntad política, si no ponemos un orden, por ejemplo, en estas guerras comerciales que afectan no solamente a la galleta nutricional, porque el año pasado los estudiantes sufrieron los estragos de las guerras comerciales, donde una empresa impugnaba a la otra y pasaba un trimestre, 2 trimestres, y el niño no tenía la oportunidad de tener acceso a la galleta nutricional y a la leche nutricional. Entonces, obviamente que esto es un problema muy complejo, es un problema que tiene que verse en diferentes perspectivas, porque el problema es que los más vulnerables son los estudiantes de las escuelas públicas. Y las malas decisiones gubernamentales, las malas decisiones comerciales afectan realmente a este segmento de la población que reclama tener escuelas dignas. Los docentes hemos realizado marcha para exigir escuelas dignas. Lo del 6%, creo que es el logro más grande que hemos obtenido como gremio magisterial, entendiendo de que esos recursos puedan permear a las escuelas, que le puedan garantizar los ambientes de aprendizaje a nuestros estudiantes. ¿En qué condiciones pueden estar estos 15.000 estudiantes que el día lunes no van a estar en sus colegios, sino que, por ejemplo, los estudiantes del Colegio Ernesto Telefebre están en un centro comercial donde ni siquiera aire acondicionado tienen? Es decir, la calidad también comienza por tener un buen ambiente de aprendizaje donde los muchachos puedan tener las oportunidades de concentración, de dedicación a sus estudios. Pero si usted lleva a una escuela que está totalmente destruida, si usted lleva a una escuela que no tiene laboratorio, que no tiene cancha deportiva, que no tiene áreas verdes, dígame qué motivación puede tener ese estudiante. Profesor, yo recuerdo, no sé si ustedes lo vivieron, a mí me tocó de muchacho, recuerdo claramente la escuela Tomás Herrera. Nosotros mismos, en ocasiones, llevábamos lija para lijar la banca, llevábamos barniz, comprábamos barniz y barnizábamos la banca, quedaba muy bonita y era orgullo para nosotros sentarnos en la banca que nosotros mismos habíamos restaurado, pudiéramos decir así. Hacíamos jornadas de limpieza alrededor del colegio y de dentro del colegio y lo veíamos como una actividad para compartir entre nosotros los compañeros de la escuela y nadie se quejaba por eso. A nadie le daba fiebre ni dolor de cabeza porque nos poníamos los sábados a hacer jornadas de limpieza entre los compañeros. Hasta pintábamos a veces algunas aulas de clase. Eso se ha perdido, ya eso no se hace. Y si tú llamas al estudiante a hacer eso, Dios mío, te llevan a la Organización de Estados Americanos o la ONU o al Comité Interamericano de Derechos Humanos. Sí, porque pienso que un actor que hemos perdido en esta lucha por la educación son los padres de familia. Debemos buscar una fórmula que permita integrarlos porque ellos son un actor fundamental. El padre de familia inclusive no solamente pintaba bancas, yo recuerdo que mi papá las lijaba y inclusive me hacía mi propia banca porque la escuela no tenía los recursos para poder tener banca para todos los estudiantes. Y entonces ellos te presentaban el esqueleto de hierro y el padre de familia ponía la madera y te ponía tú. Sin embargo, yo siento que el padre de familia se ha sustraído de este proceso. Y se ha sustraído por lo que estoy diciendo. Hay una gran descomposición social del núcleo familiar donde los padres casi no viven juntos, uno vive en una casa, el otro tiene que ir al otro barrio para encontrar al padre de familia.
Vemos que realmente hay padres de familia que inclusive se sienten ofendidos porque dice ¿dónde están mis impuestos? ¿Dónde está el seguro educativo que yo pago para que la escuela tenga condiciones idóneas para mis hijos? Y es decir, siento que el padre de familia tenemos que integrarlo más. Es un actor que siento que se ha ido perdido y es una lástima, y lo digo con mucho respeto. Hay padres de familia muy serios y muy honestos que se preocupan muchísimo por el aprendizaje de sus hijos. Pero hay padres de familia que lamentablemente solamente los vemos el día de la cobra de la beca universal. Pasan más tiempo en los casinos que en las escuelas. Y esta es una terrible realidad que estamos viviendo. Y yo creo que el hogar es la primera escuela, el padre de familia es el primer maestro que tiene el niño. Y si todos los actores que formamos parte de este sistema educativo contribuimos al aprendizaje y al desarrollo y a la construcción del conocimiento de esos muchachos, todos contribuimos y creo que tenemos un mejor sistema educativo y una mejor sociedad. Pausa, vengo con ustedes, profesor. Avanzamos, debate abierto dominical. Profesor Mario Rodríguez de Meduca, usted ha recogido una serie de planteamientos que se han hecho en la mesa sobre el tema de educación. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, no cabe duda que los aportes de los participantes en este debate nos hacen una aproximación bien objetiva de la magnitud del problema educativo. Empiezo por decir que efectivamente pues, es un problema de la sociedad. Y cuando Álvaro plantea de que la educación de hoy no nos enseña a soñar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjense que hace unos 50 años tal vez la pobreza era suficiente estímulo para ir a educarnos, pero con mucha tristeza pudiera afirmar ahora que ahora ni siquiera la pobreza es suficiente para ir a mejores estadios de vida, sino que se convierte en un elemento de total obstáculo para alcanzar mejores formas de vida. Por eso pienso que siendo este un problema de Estado, un problema de la sociedad, aquí se ha planteado claramente la inequidad del sistema educativo, que lo ha planteado el doctor. Me ha gustado mucho la participación de Ana cuando nos plantea que el estado actual de la educación nos enfrenta a retos y oportunidades, que las ha puntualizado. Estás muy bien informada, Ana, te felicito. Y el profesor Sánchez, que de manera muy responsable también ha dado en el clavo, en el sentido de que si es un problema de la sociedad, más allá de las infraestructuras, más allá del esfuerzo que haga una administración, tenemos que ir hacia políticas de Estado que trasciendan los periodos de gobierno y que enfrenten de una vez por todas el tema de la educación. Ciertamente que hay un compromiso por adjudicar más fondos a todo el sistema educativo, que deben alcanzar hasta 2019 al 6%, pero yo me atrevería a asegurar que eso no será suficiente si no nos convencemos de que efectivamente el tema educativo es un problema de Estado, pero sobre todo de la sociedad. ¿Por qué digo esto? Nada más voy a poner un ejemplo concretísimo. Yo recuerdo que hace como 3 años hubo toda una algarabía por la eliminación de una hora de español en el currículum. Pero aquí una empresa comercial televisora todas las mañanas pone un título que dice que hay para hoy. Es decir, el tema educativo es un problema que nos incumbe a todos. No se trata de estar en una esquina, en una vereda y tirar la piedrita para llamar la atención sobre tal o cual punto, sino que debemos estar convencidos de que desgraciadamente la pobreza, y bien lo señala el profesor Planels, se ha convertido tal vez en un obstáculo para elevarnos dentro del sistema educativo, a pesar del desarrollo, a pesar de los índices de crecimiento que tiene el país. Creo que ese es el tema a desarrollar más allá de las infraestructuras, y estoy muy de acuerdo con la profesora Eliana Golcher. Hemos pasado 2 años ya para 3, que el tema de las infraestructuras pues nos ha consumido no solo tiempo o recursos, pero el tema de fondo, que es el tema de la calidad educativa, como que todavía no lo abordamos. Pero esperanzadoramente, y bien lo planteó el profesor Sánchez, tenemos que ir ya, y ha sido el compromiso no solo de los gremios docentes, sino de los funcionarios de Meduca, de entrar no solo a evaluar, como lo hemos hecho este año, la evaluación de los aprendizajes, sino también la evaluación de las infraestructuras, tal como están, la evaluación de la acción docente, del desempeño docente, pero que incluya no solo al docente, sino a todos los actores del sistema educativo, desde el director, supervisor y obviamente los docentes. El tema que plantea el profesor Sánchez lo comparto sobremanera.
la forma en que el padre de familia sea autoexcluido de su responsabilidad para con sus hijos o tutores. Y prácticamente es un tema de alarma social, porque no puede ser que todavía el Estado, que se reconoce que es el que más invierte a nivel de Latinoamérica en el tema educativo, pero al comparar el producto que emerge del sistema educativo, pues la eficiencia en términos así numéricos es una de las más bajas. Y buena parte de eso está condicionada por la participación del padre de familia, que prácticamente ha desaparecido de las aulas escolares, porque el primero que tiene que pedir rendición de cuentas por la calidad educativa o por la educación que reciba un hijo o tutor es precisamente el padre de familia. Pero si está ausente por los motivos que sea, por la descomposición social, por los problemas de toda índole, pues obviamente, definitivamente que estamos frente a un problema de Estado y no podemos nada más que decir que esta oportunidad del diálogo por la educación, que bien decía la profesora Golcher, hay 28 estudios precedentes, ojalá en esta oportunidad se concrete en política de Estado, que no solamente aseguren más inversión como se ha hecho ahora, sino todavía más, pero sobre todo funde las bases necesarias para que la actitud que bien se menciona aquí cambie, porque de otra manera podemos tener todos los recursos habidos y por haber, pero el tema educativo, sobre todo en la calidad, no va a ser resuelto. Y la calidad no estará en función del conocimiento ni el espacio laboral que puedan ocupar los egresados, sino en la mejoría, en las condiciones para formar un mejor ciudadano, porque eso es lo que aspiramos. Aspiramos a formar mejores ciudadanos para el país, para la nación, y efectivamente, pues individualmente, cada participante del sistema educativo podrá entonces desarrollarse de manera individual, de manera profesional, y podemos entonces alcanzar una sociedad como la que aspiramos, como decía el profesor, más justa, más solidaria y sobre todo la sociedad que todos queremos. Señor Escobar, ¿usted cree que estamos agarrando el toro por los cuernos? No, todavía no. Realmente me refiero a un comentario que hizo Ileana más temprano. Nosotros tenemos un debate que se centra principalmente en el tema de infraestructura. Y no es que la infraestructura no sea importante y que no sea justo que contemos con la infraestructura adecuada. Pero la realidad es que no es la infraestructura la que va a hacer una diferencia a largo plazo. El cuerno de ese toro es la calidad de los docentes que nosotros logremos en nuestro país. Y para eso nosotros tenemos que lograr que ellos tengan las condiciones, el estímulo y la oportunidad de dar un buen resultado. Nosotros tenemos que asegurarnos que nosotros estamos siguiendo el resultado de nuestro sistema educativo, porque efectivamente las escuelas oficiales están dando mucho menos resultado en el sentido de la preparación de nuestros alumnos que las escuelas particulares, y eso es una bomba de tiempo para nuestra sociedad. Es decir, no es solamente si nosotros le damos las oportunidades individuales a aquellos que están cursando nuestro sistema educativo, también es qué hace el sistema educativo por nuestro país. Así que nosotros, si estuviéramos agarrando el toro por los cuernos, regresando a la pregunta, estaríamos hablando principalmente, en mi opinión, de facultades de educación, de la calidad de nuestro currículum, de los programas de perfeccionamiento docente, adecuadamente del nivel de compensación y remuneración de nuestros docentes. Si nosotros queremos que la nueva generación de ciudadanos panameños tenga un nivel adecuado, nosotros necesitamos que los mejores alumnos de nuestro país sientan que la profesión docente es atractiva, y eso no va a pasar si no tienen un buen nivel de remuneración. Y yo entiendo que el tema de la huelga es un tema escabroso y fue un tema complicado y afectó a mucha gente y va a seguir afectando. Pero alegrémonos de que nosotros hemos dado un paso hacia adelante en el nivel de remuneración de nuestros docentes, que nos permite ahora empezar otra vez a atraer a algunos de los mejores a una profesión que es la que va a determinar el nivel de desarrollo de nuestro país. Nosotros también tendríamos que pensar qué vamos a hacer con ese aumento al 6% de nuestro Producto Interno Bruto en el gasto público en educación. Porque si nosotros tomamos ese dinero y no lo invertimos sabiamente, nosotros tampoco vamos a obtener resultados. Y sobran los objetivos donde podríamos invertir. Invertirlo, no gastarlo. Nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel de preescolar, también similarmente más de 30% probablemente de nuestra población sin atención.
Pero ese nivel preescolar es un gran determinante del resultado final que van a obtener los alumnos de nuestro sistema cuando terminen de recorrer el sistema educativo. Eso requiere un nivel de nutrición que, por ejemplo, en las áreas de grupos originarios es muy deficiente y, por tanto, la mente, el cerebro de esa población no tiene la misma oportunidad de ser atenta, de poder procesar, de poder imaginarse que tienen el resto de las regiones del país. Como dijo Ana, realmente uno tiene, según dónde nace, una serie de oportunidades que no son iguales para nada. Así que nosotros tendríamos que pensar en qué vamos a invertir ese 6%. Parte de ese 6% tiene que ayudarnos a cerrar esa brecha. Nosotros tenemos que lograr cubrir, pero cubrir con calidad. Porque si nosotros no cubrimos con calidad, nos estamos engañando. Al final nosotros le ponemos una evaluación a un alumno que se gradúa en nuestro sistema educativo en la escuela media y ese alumno termina demostrando competencias que parece que hubiera llegado solamente a 9º grado. Es decir, no importa que tengamos ese edificio escolar, si las competencias que demuestran no son consistentes con la escuela media, entonces es como si no tuviéramos esa escuela. Cobertura sin calidad no es cobertura. Nosotros tenemos que invertir en lograr esa cobertura, pero esa cobertura tiene que ser con calidad y nosotros finalmente, para poder lograr estas cosas, tenemos que reconocer que cada vez que nosotros tenemos un cambio de gobierno, muchos de los programas y las políticas de nuestro sistema educativo cambian. Y la mayoría de los problemas serios que tiene nuestro sistema educativo no son problemas que se resuelven a corto plazo, son problemas que requieren soluciones de largo plazo, constancia en el trabajo que estamos haciendo para lograrlo. Y nosotros tenemos que lograr que nuestro sistema educativo, nuestro Ministerio de Educación, esté alejado de la política de partidos que desafortunadamente no ha demostrado tener la coherencia a largo plazo que nosotros quisiéramos como sociedad. Bien, hay países donde precisamente los ministros de educación trascienden gobiernos. Exacto, sería fantástico que nosotros lográramos ese tipo de estabilidad en la política pública en educación y que la sociedad se dé cuenta que la educación es valiosa no solo por aspiración teórica, sino que eso tiene implicaciones prácticas muy concretas en el nivel de vida de las personas, en la tranquilidad social, en la participación de Panamá en una sociedad global, y que si nosotros no reconocemos a la educación como una de las principales herramientas de desarrollo, siempre nos va a doler el dinero que gastamos o invertimos en educación y siempre vamos a estar regateando cómo deben ser los salones, cuál debe ser el salario de los docentes y cómo vamos a hacer para lograr mejores facultades y centros de formación docente. Vamos a la pausa. Regresamos con usted, profesora. Avanzamos, debate abierto. Profesora, le doy la oportunidad y también planteamos hace un momento de 5 categorías de educación. Sin embargo, usted decía que ya hay una 6ª. Cuénteme. Bueno, realmente quería referirme a lo expresado con relación a la asignación del 6% del Producto Interno Bruto a la educación. Escribí un artículo al respecto diciendo si era la solución o un paliativo. Por supuesto que estamos de acuerdo, pero la pregunta que debemos hacernos es si el Ministerio de Educación y las instancias correspondientes están preparados para administrar ese 6%. Por mí le pueden dar el 10%, pero realmente si no hay una estructura administrativa, mira, el Ministerio de Educación históricamente, no es de ahora, históricamente ha tenido un grave problema que es la supervisión. El Ministerio no cuenta en estos momentos ni con un manual de supervisión. Yo he recorrido escuelas en esta ciudad y en otros, porque estuve en Chiriquí y era un panorama muy satisfactorio. Pero bueno, lo que yo vi aquí en Panamá y lo que los medios nos muestran, nos indican que hay un problema de supervisión grave. Yo no sé qué van a hacer con esas 3 escuelas de Paitilla que las recorrí, y esas son escuelas que reciben de los fondos del FESE aproximadamente por la matrícula 40 balboas por estudiante. Ese instituto recibe aproximadamente 120,000 balboas al año. ¿Dónde está el FESE? ¿Dónde está el director? ¿Dónde está el supervisor? Yo hago un llamado en este momento que está el profesor aquí, que es asesor del despacho, que no sé qué va a hacer el día de mañana con esas escuelas
sobre todo con la Escuela Profesional Herrera de Ovaldía, donde realmente ahí hay una debacle. Ahí sí entraríamos a un colapso, a algo que yo jamás me imaginé verlo aquí en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa con ese supervisor? Y por supervisor entiendo también, yo le dije a la profesora ahí, le digo, profesora, aquí los padres de familia nunca vienen, porque ¿cómo es posible que usted esté en medio de este taller que es un atentado a la salud suya y de los estudiantes? ¿Qué va a hacer mañana esa profesora? No sé. Y el resto del colegio, ¿dónde están los profesores? Entonces, el ministerio tiene un problema estructural en términos de no contar con los cuadros técnicos suficientes, necesarios en cantidad y calidad para administrar uno de los sistemas más complejos. ¿Y qué estamos esperando en la escuela, en esta que usted menciona? Claro. ¿Que pase lo que pasó en República de Venezuela? Bueno, entonces, imagínese, no hay supervisión. ¿Qué pasa con ese director que está ahí y que, según todos señalan, el profesor no camina por su escuela y se da cuenta de esto? Y el ministerio lo permite. No hay supervisión. Entonces, el ministerio también tiene otra falla desde 1995, cuando eliminó la dirección de investigación. Y ningún ministro se ha atrevido o ha querido o le ha parecido relevante crear una dirección de investigación, no de evaluación, de investigación educativa. Me lamento porque era un profesional de las ciencias sociales que pensé que jamás iba a tomar esa decisión, pero la tomó. ¿Cuál sería la función de esa? Pues investigar qué es lo que está pasando. Ahí tenemos el problema de los embarazos y el ministerio echó hacia atrás, retrocedió, y el gobierno también ante el problema de una marcha multitudinaria, pero el problema de los embarazos precoces sigue en Panamá. Pero el ministerio no tiene instrumentos legales, cae en la especulación para decir por qué se producen estos embarazos. No tiene una herramienta. En mis tiempos, cuando yo trabajaba en el ministerio, existía esa dirección de investigación. No cuenta con un sistema estadístico desde hace 5 años, profesor, y yo lo he reclamado por escrito. Y hasta la fecha no lo tengo. Entonces, quienes investigamos en educación no lo podemos hacer. ¿Cómo un país no puede tener estadística educativa confiable? Entonces yo me pregunto cómo aplican el presupuesto. El presupuesto queda entonces como una variable subjetiva. Bueno, vamos a invertir esto por acá, esto por allá, porque no hay bases. El presupuesto se sirve para tomar decisiones y establecer prioridades. Entonces, fíjese todo lo que le he señalado. No hay todavía un concepto, herramientas para la supervisión, a pesar de que el director de cada escuela, por ley, la ley 100, tiene responsabilidad de supervisar su escuela. No hay eso. No hay estadísticas confiables, no hay el personal técnico necesario para hacerle frente. Otros países han tenido problemas mucho más complejos que Panamá y han salido adelante con una guerra de guerrillas, con una guerra popular prolongada, con el franquismo, con el Cono Sur, con los militares, y están adelante y tienen mejor calidad. Entonces hemos llegado a que la UNESCO define 2 grandes categorías de escuelas: las escuelas oficiales y particulares, no privadas. Sin embargo, el sistema se ha ido comercializando tanto. Yo aquí tengo, por ejemplo, una lista de un maternal donde prácticamente a un niño de 3 años se le está pidiendo, aquí está la lista, ¿verdad? A ese niño de 3 años prácticamente sus padres tienen que invertir prácticamente casi 300 balboas solamente en esto. Pagan anualidades en los colegios. Entonces el ministerio, yo llamé y pregunté, me dijo, bueno, cada quien hace lo que puede hacer. ¿Cómo el ministerio puede, o por lo menos el funcionario que yo le pregunté? Entonces, ¿eso qué ha traído como consecuencia? Que más que los dos tipos de escuela, y ahí se rompe ese criterio, como señalaba la licenciada, de equidad. Aquí han surgido, yo llevo ya una gran cantidad he creado una tipología de escuelas. Aquí hay una escuela de élite, que son aproximadamente unas 8 o 10 escuelas, donde realmente para entrar ahí está la élite política, comercial, empresarial, ¿verdad? Muy restrictiva, porque ahí usted para entrar, usted tiene realmente que estar muy bien abastecido financieramente. Hay una escuela de excelencia,
que aquí hay muchas en Panamá y yo quisiera verlas en los medios, quisiera que el Ministerio y otras entidades, esto no es competencia del Ministerio, las proyectara, porque son profesores y escuelas que lo están haciendo excelente. Hay otras escuelas, la tercera categoría serían las escuelas estándar, es decir, una escuela que cumple con todos los parámetros, unos estudiantes ingresan, permanecen y egresan del sistema, tiene infraestructura, tiene unos planes de estudio, nada excepcional, con clases de 38 minutos que quedan en 20, ya hemos sacado esa cuenta también. Después viene el problema histórico que se ha agudizado, que son las escuelas multigrado. La última estadística del 2011 dice que el 74.8% de las escuelas en Panamá son multigrado. Yo declaro héroes a los profesores que dan clase en un salón, todas las materias, y que dan a todos los estudiantes, sean 5, 3, unos que quedan en medio ahí, el sexto grado. Y ahora el problema ha llegado, eso también lo divulgué, un docente imparte 11 asignaturas, un profesor de español, en un colegio de aquí, de la ciudad, una escuela de aquí de la ciudad de Panamá. Entonces, escuela multigrado que tiene una cobertura de aproximadamente unos 115.000 estudiantes, pero no hay estadísticas, estoy basándome en las estadísticas del 2011. Y después hay esa categoría bochornosa para un país que se ufana de que tiene crecimiento económico y que tiene metro y que tiene cinta costera, toda la infraestructura, ¿no? Que eso no está mal, pero si va en correspondencia con lo más importante que es el recurso humano. Entonces están las escuelas rancho, que yo sé del esfuerzo que se ha venido haciendo y que está empeñado también este gobierno en eliminarlo, pero ahí está, escuelas y aulas rancho, ¿verdad? Porque a veces solo es el aula, un anexo que le agregaron ante una multitud de estudiantes, y ahora viene otro problema del cual no se ha hablado, que es la emigración de los estudiantes que ante el alto costo de la vida sus padres ya no pueden pagar la escuela. Eso yo no he escuchado, que me digan si el ministerio está preparado y si los docentes están preparados realmente para recibir esa cantidad de estudiantes que los papás ya no pueden decirle ante estas listas, que tengo varias, que son de varios colegios, de miles y miles de balboas, más que la universidad, más que estudiar medicina. Bien, después hay otro modelo que es la escuela telebásica, es decir, escuelas que funcionan, no puedo conseguir el dato porque no lo publican, no lo dan, no lo proyectan en la página web. Telebásica que funciona con videos que son extraídos, que son importados de México, nunca he conocido una evaluación al respecto, y ahora la señora ministra nos informa que hay otro tipo de escuelas. Yo desconozco esa categoría, pero ella habla de escuelas móviles. Yo realmente no conozco esa categoría. Estoy siempre, todavía hoy en la mañana revisaba el informe Educación para Todos, en el cual incluso el profesor Panamá aparece en línea punteada en muchos aspectos porque no hay reporte de las estadísticas oficiales. ¿Cuál es la escuela móvil? Bueno, esas que están, ella lo dijo, esas que están, por ejemplo, a la Escuela República de Venezuela. Yo pido aquí públicamente que no sean trasladados, por lo menos al edificio Poli, donde yo trabajé y sé lo que es el edificio Poli desde la década del 80. No sé dónde van a dar educación física, no sé dónde van a dar los talleres, pero la ministra habló aquí de escuelas móviles. Yo me quedé sumamente preocupada. Esas escuelas que, por ejemplo, la de Ernesto Telefebre, que está en el PH Cristal, y que el profesor, hace poco que estuvieron aquí, yo vi ese programa, los profesores informaron que había una deserción de 400 estudiantes. Claro, porque ¿quién va a recibir clase en una escuela donde todo el sol, ¿verdad?, todo el calor, escuelas que tienen, como esa escuela de excelencia también, que crearon en la administración Molinar con 12 millones de balboas, la chino, ¿cómo se llama esa escuela? Taiwán, excelencia y varias de excelencia. La excelencia fue en los pliegos de cargo donde realmente muchos se hicieron millonarios, pero los estudiantes no reciben. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante un problema de inequidad. ¿Cómo mi hijo va a ir a una escuela, por ejemplo, en las comarcas y en áreas rurales, de multigrado? Y nunca el ministerio ha establecido una evaluación de, bueno, esos estudiantes de multigrado,
llegan a la universidad, logran pasar pruebas de ingreso. ¿Qué pasa con ese profesor? Jamás. ¿Por qué? Porque no hay un departamento de investigación educativa, no hay un departamento de innovación educativa. Y yo veía una lista ahí en una escuela donde habían los profesores, cada uno de ellos, en una comisión de murales, comisión de, ¿qué era el otro?, de desfiles patrios, comisiones de eso, pero no vi ahí reflejado, y por eso decimos que el sistema está atrasado, no vi un cambio en la educación, que me diga a mí, oiga, yo estoy en la comisión de informática, comisión de disciplina, tienen que estar ahí al frente, en las puertas de la escuela, diciéndole, usted no entra porque su cabello no es el que necesitamos aquí, regrese para su casa, usted no entra por esto. ¿Eso qué es? ¿De qué estamos hablando? Entonces falta la supervisión permanente y el ministerio no lo tiene. Ojalá que la señora ministra y las autoridades decidan, porque sí hay personas que lo pueden hacer, sí hay personas que pueden hacer ese manual de supervisión, que son los propios supervisores, tienen la capacidad suficiente. Entonces la deserción no solamente se está produciendo en las universidades de Panamá, por ejemplo, sino que aquí está la matrícula que me entregó a mí oficialmente la escuela normal, y aquí está la matrícula de la normal, que también ha disminuido a 640 y ha aumentado, me decía la funcionaria de manera muy responsable, porque incluyeron el Panamá bilingüe, y ese fue un factor que animó a muchos. Dice, si no estuviéramos en menos, profesora. O sea, esto es lo que está pasando en la normal. ¿Hay un estudio sobre lo que pasa en la normal? No existe, a pesar de que aquí hay una gran cantidad de universidades que tienen estudios de maestría hasta doctorado, pero yo no sé las tesis dónde están. Además que yo creo que no podrían investigar porque no tienen cifras confiables. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que nosotros podemos, programas que podemos hacer, que no es necesario incluso ese diálogo, porque yo me pregunto respetuosamente si la principal promesa electoral de este gobierno fue la constituyente, ¿verdad? Y sentimos como que no, como que tal vez mañana, como que no hay las condiciones. Yo me pregunto si lo más importante para este país, al lado de la justicia, que es la educación, ese diálogo va a ser avalado por este gobierno. Entonces, la principal promesa electoral fue llamar a una constituyente, pero se dice que no, que me hace pensar que ante este diálogo, al cual me invitaron, pero yo dije, hasta que no me definan qué entienden por calidad de la educación, me den un marco teórico conceptual, que me defina hacia dónde vamos, qué tipo de ciudadano queremos formar, pues yo no sé qué voy a hacer ahí, porque no puedo más que expresar mis opiniones. Pero a mí me gustaría que me dijeran, bueno, es el modelo venezolano, pues, ¿no? Es el modelo de México, basado en exportaciones de petróleo. Mira cómo están nuestros productores. Entonces, como no hay una definición conceptual de qué es la educación, la joven ha definido algunos componentes de la calidad de educación que la UNESCO define, son cinco grandes componentes. Pero mientras no me definan a mí qué es y no solo a mí, a muchos que queremos apoyar, sin ningún interés, ad honorem, porque no pertenecemos a ningún partido político, pero amamos este país, amamos la educación y creemos que hay suficientes personas que pueden aportar y hacer, por eso lo dije desde el principio, ¿no?, con posibilidades de recobro. Sí hay, pero esas son las escuelas, las 7 escuelas que ahora, 7, ¿no? 7 escuelas, 7 tipos de ciudadanos. ¿Tú dónde te graduaste? ¿En una escuela rancho o una escuela móvil? ¿Diste clase ahí en el poli o en una iglesia, en una corregiduría? ¿A dónde? Eso nos marca como país. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Avanzamos, señoras y señores. Señor Planels, la oportunidad. Que nos orientarían hacia una mejor educación, pero no tenemos realmente el tiempo. Insistiría, por ejemplo, en equidad. Para mí eso es clave. No podemos tener dos tipos de ciudadanos, el que tiene medio
económicos que le permite acceder a una educación que le abre posibilidades de desarrollo personal, y el que está condenado a vivir en ese círculo de pobreza, ¿no? Y mantenerse ahí atrapado porque no se le dan las oportunidades, ¿no? Y ese es un tema que comienza por el presupuesto. Hablando en concreto, el presupuesto de la nación tiene que reflejar este tema de llevar los recursos donde más se necesitan. Eso tiene que ser inversamente proporcional, por ejemplo, al nivel de escolaridad, en el caso de educación, ¿no? Habrá, por supuesto, una parte básica que debe permanecer, pero la guía tiene que ser donde es más necesario. Y ahí vamos a meter los recursos fundamentalmente, ¿no? Así que en el tema de equidad, para mí, la distribución de los recursos en el presupuesto, insistiendo lógicamente en las comarcas, que es donde se reflejan los índices más graves, ¿no? Pero también en provincias como Bocas del Toro, Darién, se ven situaciones que son realmente alarmantes, ¿no? Olvidarnos del tema de esas megaobras. Si ustedes ven, nosotros tenemos 5.200 millones dedicados a megaobras, pero nada parecido a la formación del recurso humano que va a tener que trabajar con esas megaobras y que va a permitirnos la continuidad de ese crecimiento a través del tiempo, porque estamos invirtiendo en educar. Entonces, no se me ocurre cómo hay limitaciones para dedicar dinero a un tema tan simple como es el de la infraestructura. Allí no hay duda. Dinero hay o no hay, si no hay que conseguirlo, pero no tiene sentido que se dediquen y se hagan contradicciones como, por ejemplo, en educación técnica. Usted tiene el INADE que se está cayendo y a unos metros tiene un instituto de formación técnica en donde se van a invertir 200 millones, un instituto, mientras que la institución que debe manejar la formación técnica a lo largo y ancho del país tiene un presupuesto de 46 millones y además a cada rato lo reducen. Entonces, esas incoherencias son las que nos tienen sumidos en esta situación de inequidad. Y lo otro es el tema de enfocar valores. Cuando usted ve la actividad dentro de la escuela, esto no se le da la importancia que tiene en la sociedad de hoy. El tema del medio ambiente, cuál va a ser la actitud de ese joven con relación al problema del cambio climático, a la conservación del medio ambiente, ¿no? La participación política, o sea, cómo nosotros desarrollamos en las escuelas esas competencias para poder participar en los debates, en los diálogos, en las oportunidades que ofrece el gobierno para que se escuchar la opinión de los ciudadanos, ¿no? Estos son temas, el tema de yo manejo algo de indicadores en materias de competitividad y el tema de las diferencias de oportunidades entre hombre y mujer para acceder al mercado laboral es vergonzoso. Estamos en el lugar 116 de 140 países y ese es un tema que no atendemos porque la educación no lo contempla. El egoísmo que hoy en día inunda las actitudes ciudadanas, ¿no? Nosotros no... La escuela, es cierto que hay una gran parte de la responsabilidad en el hogar, pero como bien dice el profesor, el hogar es disfuncional y el Estado tiene que jugar un papel entonces, porque no podemos resignarnos a que lo que salga de ese hogar disfuncional va a ser el resultado del comportamiento social del individuo. Tiene que el Estado jugar un papel importantísimo en la formación de esos valores que son realmente los que nos van a dar esa aspiración nuestra de armonía social y de desarrollo personal que se requiere. Y mientras tanto, vemos a mucha gente quejándose de que el extranjero le está quitando los puestos de trabajo. Eso es cierto y... realmente estamos incluso hasta poniendo a veces obstáculos porque efectivamente la ley tiene que garantizar la preferencia de los nacionales, pero está el tema de cómo logramos que desarrollen las competencias necesarias para que ayuden a llevar el país adelante, ¿no? Me llamó la atención que en las graduaciones del 2016 hubo planteles educativos donde los 3 puestos
fueron ocupados por extranjeros y no por estudiantes panameños. Álvaro, y lo triste de esto es que las capacidades del ser panameño se muestran en infinidad de oportunidades. Tenemos talento. Tenemos talento y eso comparado con cualquier país de Latinoamérica. ¿Qué nos hace falta entonces? Bueno, yo creo que este tema de la educación es clave para desarrollar esa autoestima, ese deseo de lograr el desarrollo personal a base del esfuerzo propio, convertir a los ciudadanos en sujetos de su propio desarrollo, ¿no? Esa es la clave para lograr el bienestar personal y contribuir al desarrollo social. Entonces, ese elemento que es clave en la escuela, todos esos valores se miden en el boletín, ahí en 5 o 6 hábitos que a los que nadie les presta atención, ni los profesores ni los padres de familia, y que solo cuando hay una X ahí que se le pone porque el chiquillo hizo alguna barbaridad en la escuela, alguna travesura, entonces se le pone atención. Pero no son realmente mecanismos para evaluar el comportamiento, cómo va a responder ese muchacho frente a la situación. Continuamos enfrascados en el problema de que se castiga el fracaso cuando es una oportunidad para tener experiencia, para mejorar, aislando a los que son diferentes, ¿no? Todo el que es innovador en el salón de clases no tiene espacio, tiene que salirse porque la escuela no ha llegado a desarrollar ese mérito del que tiene un pensamiento disruptivo que en muchas ocasiones es el que sirve para mejorar las condiciones existentes. Entonces es un cambio importante que tiene que darse en términos de equidad y en términos de valores que hay que discutir. Yo no he visto tampoco ningún estudio serio de cómo vamos a evaluar el comportamiento en el salón de clases para mejorar a los estudiantes. La empresa privada hace mucho tiempo que ya hasta cuando usted va a pedir un empleo, lo primero que le hacen es una evaluación de su comportamiento, ¿no? A base de pruebas que existen. Alguien me dice, no, es que eso es difícil de medir. Nada de eso es difícil de medir. Psicólogos han desarrollado métricas para poder saber si ese estudiante responde frente a situaciones que se le presentan de manera positiva, de manera proactiva, ¿no? Y eso es lo que hay que desarrollar. Pero seguimos calificando los 6 hábitos esos allí de asistencia, como es puntualidad y conducta. Son los mismos desde hace 40 años o más. No han cambiado, yo no he visto ningún cambio, ni a nadie le ha puesto atención. Entonces, si los valores son importantes, ese es un tema clave al que hay que dedicarle atención. Vamos al cambio. Bien, hablamos de las actuales generaciones que son distintas a las nuestras. ¿Qué dice Ana? Que es, creo que sí, definitivamente la más joven del grupo que está aquí. Sin duda alguna, sí. Creo que tenemos grandes retos en modernizar nuestro sistema, ambos, educativo como administrativo del Ministerio de Educación. Administrativo en parte por los procesos larguísimos que se necesita para lograr cosas en el Ministerio de Educación. Como dijo la profesora Iliana, hay muchísimas escuelas que tienen presupuestos altos en el fondo FESE que no se pueden utilizar por estos procesos larguísimos que les toman poder ejecutar ese dinero que está ahí. Entonces creo que es una parte importante que hay que modernizar. Además, hay que modernizar el sistema educativo. A mí me preocupa un poco que estamos viendo cambios tan importantes en el mundo con la tecnología. Carros se van a manejar solos, la mensajería va a ser por drones. Facebook dijo que mucha de su información se saca con inteligencia artificial. Entonces estamos viendo estos cambios impresionantes en el mundo y la educación va como miles de años atrás y no estamos formando para que esos niños salgan. Entonces los ponemos a competir en un mundo modernísimo, con inteligencia artificial, con carros que se manejan solos. Entonces nosotros seguimos con el pizarrón. Exacto. Y la tiza. Seguimos en los años industriales en donde ya esto está súper anticuado. Necesitamos cosas necesitamos habilidades que sean
eficientes para el mundo de hoy. Por ejemplo, hay ya países que están haciendo esto. Está Finlandia, Estados Unidos, Italia, Francia. Hay países, por ejemplo, en Finlandia los estudiantes les dan el derecho a ellos mismos a diseñar sus currículums. Estados Unidos, por ejemplo, la empatía y la inteligencia emocional son temas tan importantes como las matemáticas. Ya hay escuelas en donde no se dan, por ejemplo, las matemáticas aisladas al español, sino que son materias involucradas, que es lo que tú ves en el mundo real. En el mundo real no es que está todo aislado, sino que todo se necesita a la vez poner en práctica. Ya no solo se necesita memorizar cosas, porque Google sabe todo, ya tienes la información. Antes sí se necesitaba por saber, porque bueno, te tomaba muchísimo tiempo ir a una biblioteca a buscar la información, o sea que esa habilidad de memorizarte cosas era muy útil. Ya no, la información está ahí, ahora lo que se necesita es poder poner en práctica eso que tú sabes, poder analizar y ejecutar. Exacto, analizar, razonar y poner en práctica las cosas que te enseñan en la escuela. Entonces, profesor Diógenes Sánchez, basado en esto que se plantea en este momento, una educación del siglo XXI hacia donde tenemos que ir, ¿qué hacemos con el docente, con el profesor, con el maestro, que tiene que adaptarse precisamente en esa dirección? Sí, mire, yo creo que los docentes tenemos la mejor disposición de adaptarnos a todos los cambios que se dan en la ciencia y la tecnología. Siempre hemos estado en la disponibilidad de las capacitaciones. Lo que siempre hemos reclamado es que las capacitaciones que nos dan el Meduca son las mismas de siempre, repetitivas, aburridas y tediosas. Y, por ejemplo, si yo soy profesor de filosofía, yo quisiera que a mí me dieran, por ejemplo, seminarios en epistemología, en lógica, en ontología. Si soy profesor de matemática, me lo den, qué sé yo, en cálculo, en geometría, o cómo ser mejor docente en cálculo. Pero cada vez que vamos a las capacitaciones de verano, son los mismos seminarios de planeamiento, objetivos de aprendizaje, logro de aprendizaje, y son cuestiones que nos parecen que lo único que contribuyen a ese pocotón de documentos que nos entregan es para contribuir con la deforestación de este país, porque al final siento que son cuestiones que no son problemas de fondo. Ojalá nos llevaran seminarios donde, por ejemplo, fueran cada uno en las especialidades para nosotros mejorarnos como docentes. Siempre le hemos dicho a nuestro compañero que así como reclamamos derechos salariales, también tenemos las obligaciones de cumplir con nuestros seminarios de capacitación, tenemos que cumplir con las asignaciones académicas que tiene el Ministerio de Educación, y créamelo, yo sí creo que yo soy un poco optimista de que la educación pública, es cierto, tiene algunas fallas, pero tenemos muy buenos estudiantes que salen de las escuelas públicas, y lo hemos visto en las universidades, lo hemos visto aquí, creo que varios somos egresados de escuelas públicas, y hemos visto que tenemos grandes profesionales que suben de la escuela pública. Obviamente que lo que hemos reclamado como gremio magisterial y como asociación de profesores es que obviamente el tema de la inversión sí es importante. Mire, por ejemplo, yo leí anoche, buscaba algunas estadísticas, y por ejemplo, como la Universidad de Harvard, solamente el presupuesto de la Universidad de Harvard es de $37.000 millones, es decir, que una universidad prácticamente duplica el presupuesto del presupuesto de Panamá. Es decir, una universidad privada como la Universidad de Harvard tiene el doble del presupuesto que tiene este país. Entonces, ¿cómo no puede generar esa institución conocimiento? ¿Cómo no puede generar tecnología si tiene todo el presupuesto del mundo? Y aquí yo estoy de acuerdo con el concepto de equidad, pero hablo de equidad con justicia también. Justicia porque cuando tenemos escuelas rancho no le estamos haciendo justicia a nuestros estudiantes. Cuando no le pagamos a tiempo a los docentes, no le estamos haciendo justicia a la educación. Cuando, por ejemplo, a los compañeros de premedia, multigrado y telebásica, solamente le pagan 700 balboas y tienen que dar 6 materias. A esos compañeros no se le está haciendo justicia. A esos compañeros se les está instrumentalizando para resolver un problema de la cobertura donde la educación no puede llegar a esas áreas recónditas del país. Creo que también el gobierno tiene que tener también la voluntad política, y creo que en este sentido el gobierno tiene que ser sincero, y lo hemos dicho en muchos foros. Conseguimos la educación como un derecho humano fundamental que tiene el ser humano. Por eso cuando la profesora Ileana habla del perfil del ciudadano que queremos formar, obviamente que eso tiene que estar establecido, porque ¿para qué tipo de ciudadanos queremos formar? Un ciudadano preparado para el mercado, un ciudadano preparado para la vida, es decir, ¿qué tipo de ciudadanos tenemos que ponernos de acuerdo? Queremos formar
con nuestro sistema educativo. Y siento de que lamentablemente se ha ido mercantilizando un poco la educación. Y la educación se ha convertido en una mercancía más que está a la libre oferta y demanda del mercado. Y creo que la educación no puede concebirse como un bien de consumo más, sigue siendo un derecho humano. Y por eso es que le hemos pedido a las autoridades que sean claros en la discusión, y allá en el debate auspiciado por las Naciones Unidas hemos pedido que se establezca. Queremos hablar de la calidad de la educación, sí, pero ¿qué entiende el sector privado por la calidad de la educación y qué entendemos los gremios por la calidad de la educación? Porque hay calidad de los aprendizajes, hay calidad de la formación docente, hay calidad de la infraestructura, es decir, qué tipo de calidad, y yo creo que ese es un problema conceptual que debemos definir para tener claridad de qué es lo que vamos a discutir en una mesa de diálogo. Porque eso es lo que necesitamos, ponernos de acuerdo, porque lo que no podemos es convertir este diálogo en una sumatoria más de diálogos, y le hemos dicho, hay muchos acuerdos que se han logrado en otros años, que creo que los diálogos del 2002 fueron muy buenos, ahí estuvieron los partidos políticos, ahí estuvo la sociedad civil, ahí estuvieron los padres de familia, y creo que lo que hay que es desempolvar mucho esos acuerdos, actualizarlos a las realidades que estamos en este momento, y las cosas que se han desfasado, bueno, cambiarlas, pero creo que es necesario ponernos de acuerdo en ese sentido. ¿Hay una fecha específica para cerrar y empezar a ejecutar? Se supone que en el mes de a finales de marzo debemos ya estar finalizando estos diálogos, tener por lo menos una propuesta, pero creemos de que los cambios, como se ha dicho aquí, los cambios en materia educativa no son espontáneos. Creo que eso implica debate, implica discusión. Ahí hay 8 actores que estamos participando de esa mesa del diálogo, que ojalá podamos llegar a entendimientos y puntos de acuerdo por el bien del país. Álvaro, un elemento antes que quería también señalar. Yo también estoy preocupado es porque la calidad también implica de que a veces queremos condenar a nuestros estudiantes supuestamente porque ahí está la mayor cantidad de población en esas comunidades, pero son comunidades que prácticamente están convertidas en áreas rojas. Ahora estamos hablando de escuelas ya no de difícil acceso, sino escuelas de difícil condición laboral, escuelas donde, por ejemplo, la comunidad asalta a diario a las escuelas, comunidad donde inclusive padres de familia agreden a nuestros maestros, a nuestros docentes, porque es que están en áreas rojas. Y yo no sé si realmente construir estas escuelas en áreas rojas, eso habría que debatirlo, realmente sea el ambiente apropiado, el ambiente adecuado para llevar a esos colegios. Y yo he venido señalando, y aquí está el profesor Mario que me podrá desmentir, yo he venido señalando que, por ejemplo, en el tema de los colegios que están en Paitilla, que son la Escuela Isabel Herrera Ubaldía, que es la profesional, el José Antonio Ramón Cantera y el Colegio Richard Neumann, son colegios que prácticamente los quieren desplazar de esas áreas. Y la pregunta es, ¿no tienen los jóvenes derecho a educarse en instalaciones modernas, en un lugar adecuado ahí en Paitilla? ¿O es que si le van a construir otra escuela que tiene mejores condiciones en otras áreas, habilitadas con áreas deportivas, áreas recreativas, que cuenten con un buen comedor escolar, bueno, si le garantizan eso, habrá que discutirlo. Pero, por ejemplo, yo tengo entendido que a los compañeros ya prácticamente lo están mandando para Llano Bonito, y yo todavía no he recibido por parte de las autoridades que me digan si lo que yo estoy diciendo es falso. Porque lo que sé es que ya prácticamente esos colegios uno lo van a ubicar en Llano Bonito. Yo quisiera que las autoridades se pronunciaran, porque así mismo existe el temor con la Escuela República de Venezuela, con la Escuela República, el Instituto Comercial Bolívar, que tienen el temor de que esa área, como es un centro urbanizado, lo saquen a ellos para entonces construir centros comerciales. Y eso es lo que no podemos permitir. Vengo enseguida con usted, profesor Rodríguez. Me toca a mí. Bien, avanzamos, señoras y señores. Breve, profesora, una reflexión. Bueno, una pregunta para la autoridad del Ministerio de Educación, el profesor Rodríguez, ¿no? O sea, nos gustaría saber qué planes, qué programa tiene el Ministerio de Educación que nos garantice que vamos a tener un año escolar con relativamente tranquilidad, porque esas clases nunca se recuperan. Entonces, ¿qué me dice usted de los nombramientos? ¿Qué me dice usted, qué nos dice, el Ministerio respecto a esa infraestructura y todo lo que se refiere a currículum que no vayamos a tener, que han hecho ustedes durante este tiempo, que nos garantiza que no vamos a tener esas interrupciones, porque el colegio en sí tiene dificultades de todo tipo? ¿Hay respuesta para eso? Ciertamente que sí. Bueno, yo antes quisiera referirme a puntos que necesariamente están contenidos en el programa integral para el mejoramiento de la calidad educativa,
que creo que es lo que ha gravitado aquí como punto central. Posterior, haré una reflexión sobre el compromiso de Estado por la educación. Sí, definitivamente que en Meduca no nos hemos quedado congelados en el tiempo, es decir, se ha actuado, se han llevado adelante acciones, o sea, líneas de acción tendientes al mejoramiento de la calidad educativa. Efectivamente, y como consecuencia de la actitud dialogante de la ministra de Educación con los gremios docentes. Este PINCE, Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa, no solamente incluye la evaluación de los centros escolares, que nunca se había hecho, sino la evaluación de los aprendizajes, que empezó el año pasado con las pruebas censales a nivel tercer grado, la evaluación de todos los actores, es un proceso, y en esta etapa estamos en el desarrollo de la evaluación de los supervisores, es decir, si hay una hoja de ruta para responder al hecho de que los actores sean evaluados y haya instrumentos idóneos para ser evaluados. Para el próximo año debemos llegar a la evaluación de los docentes, en una hoja de ruta que necesariamente tiene que pasar por la revisión de los instrumentos de evaluación, los instrumentos de cómo se evalúan específicamente los aprendizajes y demás. De manera que este programa de mejoramiento tiende a dar una respuesta, tal vez en el corto plazo, a situaciones muy específicas. Pero también en el diálogo nacional, el tema que aflora de primero es el tema de la calidad educativa. Es decir, yo no tengo una visión tan escéptica en el sentido de que necesariamente no vamos a poder avanzar en el tema de la calidad educativa a pesar de la inversión pública que haga el Estado. Es que es el concepto que desde luego Estado, se ha definido a través de las mesas, sí, profesora, a través de las mesas, la mesa de calidad se ha definido, se ha discutido el tema de la calidad y qué entendemos por calidad. El siguiente tema es el tema de la equidad, que también ha avanzado, el tema de la inversión, el tema de la gestión y el tema de la formación docente y de directores. Es decir, paralelo a estas pequeñas acciones, porque yo las llamo pequeñas, que ha llevado Meduca en la gestión de gobierno, también se ha tratado de instaurar este diálogo nacional, que yo sí tengo la fe puesta en el sentido de que no será un diálogo más y que sí se van a establecer políticas de Estado a largo plazo, viendo los objetivos hasta el año 2030. Desde luego que no se debe pasar por alto cosas tan, diríamos, tan cercanas a la actividad docente, y aquí me lo voy a referir. El pago docente, pues después de las situaciones, diríamos, difíciles del año pasado, en el día 23 de febrero, pues los 3.100 docentes que ingresaron al sistema educativo recibieron su primer pago, y aquellos que por primera vez van a entrar al sistema van a recibir su primer pago en la primera quincena del mes de marzo. Aparte de eso, pues el tema del nombramiento docente también se ha puesto correctivos para que en un 95% los docentes estén en sus puestos. Precisamente ya sé que es el día de mi cumpleaños. Igual voy a tratar de recorrer buena parte de los centros educativos de la metrópoli, así va a ser mi celebración. Pero que esos elementos que el Ministerio no ha escondido ni ha negado, que son importantes y que dignifican la labor docente, han sido considerados. Se ha podido hacer frente a una deuda de más de 10 millones de dólares a 12.000 docentes que por más de 10 años no recibieron sus ascensos de categoría, reconocimientos, etcétera, etcétera. De manera que quedan pendientes 5 millones que tiene un plazo para abril, esa es la hoja de ruta que está establecida. Ese remanente, que es una bolsa bastante considerable, tiene fecha de caducidad. Para abril de este año debe ser saldada toda esa deuda que yo llamo histórica que tiene el Meduca con los docentes. Pero yo quiero volver al tema de la calidad. No es cierto que la tecnología sola mejora la calidad de los aprendizajes. Eso se ha reconocido ya. Sigue siendo el docente el centro, aunque muchos no lo reconozcan, de ese proceso de cómo los alumnos del siglo XXI deben aprender. Claro, nuestro docente del siglo XXI no es el docente que es el centro, el controlador, el que todo lo sabe, el que decide o que de algún modo se convierte en una especie de tiranuelo dentro de un aula de clases, sino es el docente que facilita, que propone, que da apertura
y que sobre todo posibilita que el sujeto se desarrolle dentro de los ámbitos. Esa actitud del docente, yo tengo la fe, tengo la confianza porque lo he vivido así, existen muchos docentes panameños y el compromiso por mejorar la calidad educativa, cuando los docentes plantean de que están dispuestos, lo ha dicho aquí el profesor Sánchez, a entrar en un proceso de evaluación, porque si hay una cultura que no está arraigada en Panamá es la cultura de la evaluación. Eso lo sabemos. Evaluar pues como un proceso consecuente de la medición, es decir, como que no estamos muy acostumbrados a que nos midan. Y volviendo al tema de que no nos hemos quedado congelados en el tiempo, sí hay una dirección de investigación educativa en Meduca recién instaurada, dirigida por una especialista. También hay evaluación. Sí, de no investigación, profesora. Tiene 2, 3 meses recién instaurada y recién reforzada. Pero no la han informado, imagínate. A propósito de la información, aquí yo quiero hacer una crítica. El 15 de febrero, el Compromiso de Diálogo convocó a todos los medios para dar su primer informe a la Nación. Y adivine qué, solo fue SER TV y todos los medios, los más importantes del país, fueron convocados, porque me consta. Entonces, esa falta de información es uno de los objetivos que está en el tema de la calidad, que me lo sé casi que de memoria. Aparte de instaurar un sistema de evaluación completo de todos los actores, establecer un sistema de información que sea público, que sea del conocimiento público y que sea visto por un ente externo que pueda dar fe de que efectivamente esos resultados cualitativos o cuantitativos que arroje el sistema educativo, en particular el que regenta Meduca, sean válidos, sean tomados en cuenta y sirvan para orientar las políticas públicas. Entonces, termino, profesora, diciéndole que en el caso de la calidad educativa, es un esfuerzo que se ha hecho, no es suficiente, y es cierto que sí tenemos que ir a políticas de Estado si es que queremos que la educación por fin se convierta en un instrumento idóneo para el desarrollo humano, que es un derecho humano, como lo ha planteado el profesor Sánchez, y sobre todo el mejor instrumento para desarrollarnos como personas y eventualmente como sociedad. Lo que falta es el nombramiento, que sometan a concurso, tal como establece la ley orgánica, las 7 direcciones nacionales y subdirecciones, que ni la ministra Molinar lo hizo, ni esta ministra tampoco. Desconozco las razones, entonces eso le da mayor estabilidad al sistema. Hay que someter a concurso las 7 direcciones nacionales, las más importantes desde el punto de vista académico, y yo espero pues que la señora ministra y las autoridades sometan a concurso para que esos directores se sientan con mayor fortaleza y puedan tomar decisiones. Porque todos están interinos, están en cepa. Se acabó el tiempo, señores. Gracias por haber participado de este programa, que ojalá sirva de mucho precisamente para ilustrar a la ciudadanía en dónde se encuentra nuestra educación en este momento. Gracias. Hasta el próximo fin de semana.